Hay cosas que no entran en el lenguaje cotidiano. El miedo, la traición, la soledad, el dolor. Los sueños que se repiten, las intuiciones que todavía no tienen nombre. Buscamos respuestas, pero quizás lo mejor que nos pueda pasar sea aprender a evitar la pregunta. A veces algo te llama sin que sepas qué es. Ese es el conejo blanco. Y esta noche, consciente y con intención, lo seguimos juntos. Bienvenidos a Ritual Conejo Blanco, el camino de vuelta a vos. Buenas noches, bienvenidos a Ritual desde Casa Esotérica Conejo Blanco. El lunes desde la radio abrimos una pregunta que tenía que ver con los comienzos, con las iniciaciones. Hoy estamos acá para pegarle una vuelta de tuerca desde un lugar un poquito más íntimo y poder ver cómo esos comienzos son quizás empujados frente a su contraparte, ¿no? Frente a los finales, de alguna forma. Porque me parece que qué mejor que romper con ese miedo a dar el primer paso, que ir a esta idea que tenían los griegos de la doble muerte, que es cuando ya uno está en el lecho de partida, darse cuenta que todavía no había vivido. Entonces, digo, hablar de finales, hablar de la hoja en blanco que se llena con un culto a la memoria después de que nos vamos de este plano, me pareció como una forma de terminar, de cerrar la pregunta que se inició el lunes, y para eso estoy acá con Norberto Vanlelli. Él es masón, lo tengo anotado acá, masón, estudioso de la simbología masónica y estudioso del patrimonio simbólico del cementerio de la Recoleta. Después vamos a dejar en la cajita del video, vamos a dejar toda la información para que puedan conectarse con él y asistir a alguno de todas las guías simbólicas que hacen los recorridos en el cementerio de la Recoleta, que son imperdibles, fascinantes. Entonces, porque la verdad es que el cementerio no habla solo de muerte, ya, ¿no? Vamos a esto, sino de vida y de esa memoria que dejamos una vez que partimos. Norberto, un gusto tenerte acá. Bueno, ante todo, buenas noches a todos. Gracias María Eugenia por acompañarnos. Sí. Invitado. No, es un verdadero placer. Pues dijiste, yo soy maestro masón, ex venerable maestro de un taller masónico y soy el guía de sitio de la masonería argentina en el cementerio de la Recoleta, donde explicamos no solamente la historia, porque en el cementerio de Recoleta tenemos toda la historia argentina, sino también toda la simbología que hay en ese cementerio, donde de las casi 5.000 bóvedas que hay, más de 4.000 tienen simbología masónica. Ajá. Entonces vos considerás que en un cementerio se habla más de la vida que de la muerte. Y mira, el único que puede hablar como palabra oficial de la masonería argentina es nuestro gran maestre, que es Pablo Lázaro. Uh-huh. Yo te voy a dar mi opinión como masón. Mi interpretación. Y como guía y también, como de guía estar de ahí, de recorrer esas calles y de poder atravesar ese símbolo cada vez que estás guiando a otros. Por supuesto. Es un viaje muy espiritual, porque nosotros decimos que la vida nos hace espejo. Uh-huh. Entonces, nosotros desde la vida, simbólicamente, estamos ingresando hacia un lugar donde está la muerte. Pero descubrimos que en donde está la muerte, se nos habla todo el tiempo de la vida. La masonería habla a través de los símbolos y de las alegorías. Y los símbolos todo el tiempo nos cruzan. Vos y yo tenemos anteojos, pero seguramente alguien que tenga mejor vista no necesita, si necesita comprar un medicamento, llegar hasta un lugar que dice farmacia
y entrar. Quizás con buena vista, a 2 cuadras, ve una cruz que se prende y que se apaga y ese símbolo ya le marca que ahí tiene que ir. O un banco, o un supermercado. Bueno, el cementerio, como toda la ciudad, como nuestras casas, está llena de símbolos que en vez de conectarnos con lo material, nos conectan con lo espiritual, con nosotros. En principio, vos me cortás, porque a mí me gusta. No, me gusta está bien, hablar. claro, sí. En principio aclaramos que la palabra masón, para aquel que no lo sabe, significa albañil. Es una palabra francesa. El albañil es el que se construye. Uh-huh. Y nosotros no somos una religión. Nosotros somos una institución fraternal, filosófica y progresista. ¿Qué significa esto? Que nosotros trabajamos con todas las personas independientemente de su religión, de su credo, de su condición sexual y de su idea política. Uh-huh. La idea es buscar los puntos en común, no los puntos de diferenciación. Claro. Y esto no significa que no respetemos la vida del otro. Todo lo contrario, es un valor supremo. Uh-huh. Y es un nuevo comienzo, porque es salir de nuestra zona de confort, de nuestra mirada desde el donde venimos, para empezar a construir con el otro. Y para eso, este método, que es el método masónico, utiliza los símbolos. Los símbolos. Muchos hacen referencia, como decías vos, a todo lo que tiene que ver con la construcción, pero también, y más allá de eso, o sea, más allá de lo puntual de la masonería, el símbolo está ahí para que nosotros podamos acceder a un conocimiento, a un entendimiento que va más allá quizás de las palabras, que tiene que ver con la experiencia, con esto de dejarse atravesar por lo simbólico, y una vez que uno corre ese límite o atraviesa ese umbral, algo cambia, algo sucede, algo se abre, ya sea en entendimiento general de ese propio símbolo, como en entendimiento particular, singular de uno mismo. Nosotros siempre le decimos a las personas que vienen al tour que después que salen del tour, traten de ejercer alguna de las cositas que nosotros les contamos. Las primeras tumbas que te reciben en Recoleta cuando vos, no las de entrada, ya cuando entras al pasillo central que te lleva al Cristo, tienen casi todas 3 escalones. Y no tienen 3 escalones porque se les ocurrió. Esos escalones tendrán que ver con la escalera de Jacob, que nos dicen que el primer escalón tiene que ver con la fe, el segundo con la esperanza y el tercero con la caridad. Ahora nosotros le preguntamos a la gente, ¿fe, esperanza y caridad en quién? ¿Para quién? ¿Con quién debemos ejercer la fe, la esperanza y la caridad? Y muchas veces, o la mayoría de las veces, nos dicen con Dios, con los que amamos, con los hijos, con los padres. Y en realidad es con nosotros. La caridad bien entendida siempre empieza por casa. La fe es en nosotros, la esperanza es en nosotros y la caridad es en nosotros. Y te lo está diciendo una tumba. La tumba no te dice acá está la muerte. Fe en vos, esperanza en vos, caridad con vos. La fe es lo que nos pone de rodillas, la esperanza es lo que nos hace levantar y caminar, y la caridad cómo se entiende. Y mirá, si mi pareja, le mando un saludo, Gabriel, me dice que ella no se ama, pero que me ama a mí, yo salgo corriendo. Claro. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Claro. Entonces uno se tiene que amar profundamente, querer profundamente a uno. Si yo me levanto a las 6 de la mañana, me voy a bañar, y cuando me estoy secando, que uno está desnudo frente al espejo, me veo todos los defectos, yo tengo la nariz más grande del mundo, todos los demás son mucho mejor que yo, y esto es como el truco, yo salgo a encarar la vida con -10. ¿Dónde está la caridad conmigo? Es como que cuando uno habla de uno, se saca el IVA. Sí. Es el peor juez. Bueno, fe en uno, espera, y eso es lo primero que te recibe. Es que el ser implacable y el ser justo implica ser amoroso. No sé dónde es, porque en definitiva, si no, darnos, a ver, nadie es tremendamente malo en todo, ni nadie es tremendamente bueno en nada. Y nadie es bueno hacia afuera, sino es bueno hacia adentro. Por eso. Es una impostura. Es el famoso hombre, el impostor. Claro. La famosa figura del impostor, que uno asume un rol hacia afuera. Pero
No se puede ser pobre hacia adentro y esa persona que todo lo puede hacia afuera. No hay base. ¿Y vos qué pensás por qué estos símbolos en lugares donde ya no habita la vida? Digo, donde ya es como si fuera como una especie de reminder, como un recuerdo, como digo, esta cosa de como un memento mori, ¿no? Como un dejar algo ahí que, che, fíjate cómo vas a vivir tu vida. La vida habita de otra forma, quizás. No, mira, el cementerio de Recoleta, la entrada, representa un templo masón cuando vos ingresás. Otra de las características que tiene el cementerio es que desde 1888 no está la bendición de la Iglesia Católica, básicamente porque el presidente Mitre, que era masón, exige a la Curia de Buenos Aires el ingreso del cadáver de Agüero. Ah, mira. Los masones no se enterraban en cementerios católicos porque están excomulgados de la Iglesia Católica. La Iglesia, Mitre ejerce una presión sobre la Iglesia para que acepte el cadáver de Agüero. Agüero ingresa al cementerio de Recoleta, pero simbólicamente la Iglesia Católica levantará la bendición del cementerio como para decirnos a los católicos, yo soy un masón católico, que nos podemos enterrar en Recoleta, pero que estamos con excomulgados. A la fecha, la bendición no volvió. Esa parte de los mitos de Buenos Aires. Pero, ¿por qué te cuento que está armado como un templo masónico? Porque simbólicamente representa el paso de la vida hacia la muerte, pero no la muerte como el fin, claro, sino la muerte como un nuevo comienzo. Como una iniciación. Como una transformación. Claro. Cuando yo te cuento que hay más de 4.000 bóvedas que tienen símbolos, esas personas que ya se fueron siguen hablando. Muchas tumbas te van a mostrar, tumbas no, bóvedas, te van a mostrar tibias o calaveras, que para muchos puede ser un símbolo de muerte, y lo es. Pero en realidad lo que te está diciendo ese símbolo es, este es el tiempo de la construcción. Este es el tiempo de las palabras. Este es el tiempo donde nosotros podemos realizarnos, donde podemos dar amor, donde podemos expresarnos. Va a venir el silencio. Vivan la vida, que esto es inevitable. Construyan la vida. Cuando vos ingresás a Recoleta, hay 13 símbolos en el pórtico. O mejor dicho, el número 13 se repite en 3 oportunidades. Y esto lo colocó a propósito don Torcuato de Alvear. Pero en todos esos símbolos te van diciendo que vivas tu vida, que el hilo de la vida se corta en cualquier momento, que hay un principio y final, está la serpiente que se muerde la cola, está el reloj del tiempo que te dice que el tiempo se paga carísimo, lo pagamos con vida. Y el resto de las bóvedas, algunas te van a decir que busques la armonía, que vayas hacia adentro con belleza, hacia afuera con fortaleza, pero que la vida va por la armonía, por el equilibrio, que no va por los fanatismos, que va por el medio, que va por los consensos, que las sociedades se construyen con todos. Y te lo dice Recoleta. O te va a contar de repente esta pelea entre ciencia y fe en el panteón de los científicos, o vas a ver permanentemente la estrella de 5 puntas, con la punta hacia arriba que habla de las virtudes, que te va a decir que la vida se enfrenta con los pies firmes en tierra, los brazos abiertos para abarcar el conocimiento y la cabeza en alto para soportar los desafíos que nos manda el universo. Vas a tener bóvedas que te van a decir, como la de Alberdi, que ejerzas la templanza, la prudencia, la justicia y la tolerancia. Vas a ver la cadena. En muchísimas tumbas, cuando uno ve una cadena es un poderoso símbolo, claro, que nos dice que no estamos solos, que trabajamos hacia nosotros, pero también hay hermanos, claro, que nos están acompañando. Vas a ver cantidad de bóvedas con dameros. Los dameros son estos benditos pisos que blancos y negros, que parecen tableros de ajedrez, que en realidad son, claro, tableros de ajedrez, y que están en el piso precisamente porque uno camina mirando el piso. Y que nos van a hablar de la dualidad de la vida, que nos van a pedir que busquemos el 3, que nos elevemos, que tengamos la visión del bosque. Bóvedas que te van a decir que la vida va por la racionalidad, que te arranques el corazón, porque las mejores decisiones se toman de manera fría y se toman de manera racional. Que por algo el cerebro es el que piensa y el corazón es el que siente. Pero esto
están ahí. Bóvedas que son muy ya anecdóticas, de matrimonios que todavía se siguen peleando, el desacuerdo permanente, claro. digamos. ¿Pero vos pensás que esas bóvedas o todos estos símbolos están ahí para hablar de quienes vivieron de esa forma? ¿O está la necesidad de dejar un mensaje? Porque también está esta idea, ¿no? Tipo, de por qué necesitamos construir como sociedad todo el tiempo como un culto a, ¿no? Desde el cementerio, desde la construcción simbólica. Yo creo que son mensajes que dejan. Y uno tiene también la necesidad. A ver, el paso de la vida a la muerte debe ser de lo más angustiante. Las bóvedas, la simbología cristiana en Recoleta coloca en muchas bóvedas anclas. Las anclas es un símbolo de fe y para la simbología cristiana es que cuando estás pasando de la vida a la muerte, te ancles a la fe de Cristo. Siempre hay un nuevo comienzo y siempre hay una iniciación. La masonería es una institución iniciática porque las instituciones iniciáticas lo que representan, básicamente, para hacértelo de una manera burda, es la muerte y la resurrección. De hecho, los masones solamente tenemos dos cosas en comunes: nuestra iniciación y nuestro uniforme. Después cada uno sabrá dónde tiene que trabajar dentro de suyo. Si bien los elementos son los mismos, para nosotros el mazo representa la voluntad, el cincel la inteligencia y el ritual, o el método, mejor dicho, cada uno sabrá. Quizás yo le tengo que pegar a mi autoestima, vos le tenés que pegar a tu egocentrismo, el otro le tiene que pegar a su soberbia. Cada uno sabe. Por eso decimos que cada uno de nosotros somos una piedra sin forma. Pero esa piedra que nos dicen que es Norberto, no es Norberto. Esa piedra está llena de zonas de mandato, llena de zonas de culpa, zonas de dolor, frustraciones de otros que vienen y que uno transporta como propios. Y el trabajo del masón es que con la voluntad que representa el mazo, el cincel, la inteligencia, trabajar en uno para sacarnos todo aquello que nos sobra, para ir por la vida con lo propio. Claro. Porque esto ya es bastante corto para andar llevando pesos a cosas de otras, sí. Pero es un profundo viaje hacia el interior. Y lo que nosotros mostramos es lo que quisieron aquellos que se fueron que mostremos. En Recoleta, después que te corres un poquito de las partes centrales, te está esperando un templo egipcio, te espera Anubis. Está Anubis ahí, el de la momia, con su balanza, diciéndote, ojo que acaba la pluma y acaba el corazón. Claro. Y en la balanza está el 3. El que es más pesado. Tenés antorchas todo el tiempo que apuntan hacia abajo, que pueden tener otra simbología, pero que para que está hablando significa que ilumines tu interior. No apuntan hacia abajo, es hacia adentro. Claro. Que tenés que ir hacia adentro y que más allá que todos sabemos que hay situaciones que no las podemos manejar, enfermedades, situaciones finales, todo aquello que sí lo podemos manejar, sí lo podemos hacer. Y que las soluciones a nuestros problemas, yo sé que sueno medio espiritual, pero créanme que soy bastante más material de esto. Pero sí estoy convencido que las soluciones a nuestros problemas, a nuestras ansiedades en estos tiempos que estamos todos corriendo, no vienen en forma de alcohol, no vienen en forma de psicotrópico, no vienen en forma de tabaco, no vienen en forma de droga, que eso es la consecuencia, que el tema es trabajar en nuestro interior, y que esos símbolos nos van marcando en qué parte del día estamos de nuestra construcción. Ejemplo, si yo veo un damero que tiene una baldosa negra y una baldosa blanca, y si vamos a suponer, porque se me ocurre a mí, cada uno le pone la afectación que quiere al color. Yo digo que estoy parado, ese día Norberto está en el egocentrismo más absoluto. Se anotaron 26 personas para el tour salió bárbaro, lo aplaudieron, le dijeron que era un fenómeno, que bien que hablás, que bien que contás, y Norberto se la cree. Pero Norberto tiene que tener cuidado porque él está en la baldosa blanca acá, pero la negra está adelante, está atrás y está en los costados. Claro. Me está rodeando. Sí, sí. Y cuando Norberto está en la zona de
dolor, en la zona que todo lo ve mal, que no encuentra salida, que no ve la puerta, esos días que uno no le encuentra la puerta, le pegamos las paredes cuando queremos salir a la calle, Norberto se tiene que dar cuenta que la baldosa blanca también está delante, atrás y en los costados. Que en realidad las dos baldosas están dentro de nosotros. Y lo que tenemos que hacer es poner un pie en cada una y elevarnos. Saber que tenemos una zona de virtud, una zona de defecto, como todo el mundo. Dios y el demonio están dentro nuestro. Y tratar de tener la visión del bosque. Y la visión del bosque nos va a sacar del fanatismo, nos va a sacar del enojo, nos va a sacar de la zona de mediocridad del yo no puedo, yo no soy inteligente, a mí no me da la cabeza, a mí me dijeron que... Salimos de esa zona de dolor. Y son iniciáticos porque, entre otras de las cosas que se reproducen o que representan, en una iniciación iniciática es el canal de parto de la mujer. Claro. Viene de un medio oscuro, líquido, y ¿cuándo pegamos el grito? Cuando salimos al elemento tierra y vemos la luz. Ahora, yo te pregunto esto, María Eugenia. Hablábamos de las iniciaciones. Si representamos la muerte y la resurrección, Norberto entraría a su ceremonia como profano y saldría de esa como aprendiz masón. Norberto, a partir de acá, por más que tenga 57 años, simbólicamente va a tener 3 años, igual que uno que entró con 80 años de la vida profana o con 20. Porque Norberto empieza a trabajar en la nueva construcción de Norberto, o en un Norberto más real, o en un Norberto que él se sienta más cómodo. Más consciente de sí mismo. Más de su propia, y de todas sus partes. Exactamente. Entonces, todos los días tenemos una muerte y un inicio. Cuando yo me voy de acá y mis ojos se cierren, simbólicamente voy a morir, aunque esté viviendo descanso. Mañana voy a renacer de otra manera, voy a ser más viejo, quizás no más sabio. El trabajo es tratar de ser un poco más sabio para valorar el tiempo. Y mañana, cuando me levante, con mi pie izquierdo, porque salgo del lado del corazón, podré yo elegir cómo encarar el día. Por más que el día se me venza la tarjeta de crédito, claro, vengan las deudas, claro, pero la actitud que uno baja de la cama es con la que encara el día. Uno le puede dar un beso a su pareja, o ya le puede decir, bueno, anda a preparar el desayuno, yo me levanto. Y ese comienzo, que debe de ser amoroso y afectuoso, porque no hay nada más lindo que la persona que tenés al lado te dé un beso y vos dárselo, aunque él no lo dé, se convierte en la rutina. Y ahí empezamos a correr a través del urgente y nos importamos de lo importante. Los símbolos nos hacen acordar de lo importante, que somos nosotros. ¿Y por qué tenemos que tener símbolos todo el tiempo? Porque de algo que todo el tiempo todos nos olvidamos es de nosotros. Una de las preguntas que yo le hago a la gente en Recoleta, en una tumba, cuando hablamos de la caridad, le pregunto cuál es la pasión de cada uno. Le digo, ¿cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu pasión? Rápido. ¿Vos me crees? Y yo te digo que más del el 60% me dice los hijos. Sí. Y cuando se van los hijos, cuando los hijos hacen su historia, ¿qué te quedó? Cuando a los padres, una realidad que tenemos en este país, tenemos que ir a despedir a nuestros hijos a Ezeiza. Claro. Algunos me dicen la música, otros me dicen la lectura, otros me dicen, bueno, chicos, el día tiene 24 horas. Ninguno lo tenemos comprado. Total. Hay que laburar, tenemos que descansar. ¿En qué parte ejercemos la caridad? ¿En qué parte del día nos acariciamos el alma para mañana levantarnos, encarar el tedio del día, el trabajo, las obligaciones, la responsabilidad de las 4 comidas diarias, el alquiler, lo que fuera, pero cuando llegue la noche decir, che, tuve 10 minutos para mí. Me parece que eso tiene que ver con que lamentablemente tenemos los ojos para afuera, que digo, es como estamos siempre, es el otro, o lo que hay que hacer, o la zanahoria delante, o el futuro. Y quizás por eso me parecía como tan importante poder conectar con ese símbolo que nos refleja siempre alguna partecita, algún rinconcito, ¿no?, de cada uno. Y por eso cada vez que lo vemos, cada vez que lo contemplamos, cada vez que accedemos a él, es algo distinto.
y es una resignificación. ¿Te pasa eso cada vez que vas ahí a Recoleta? Me pasa eso cada vez que leo El Principito. Muy lindo. Que es un libro absolutamente iniciático. Yo invito a que... Y aparte es un libro de fácil lectura. El Principito hay que leerlo a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, a los 70 y a los 80. Lo esencial es invisible a los ojos, pega de distinta manera en los distintos lugares donde vos estás en la vida. Y siempre es un nuevo comienzo, porque siempre es el mismo libro encarado de distintos lugares. O sea que es un libro que puede ser distintos libros todo el tiempo. De hecho, cuando recién me hacías mención al bosque... En los cuentos infantiles, ¿no? Ese bosque de atravesar, que es en Hansel y Gretel, en la Caperucita, en todo, es ese misterio. El mal. Como lo oscuro, lo que no se sabe, lo que uno no sabe, no puede ver, pero hay que atravesarlo. Es la pregunta. Y quédate acá, no salgas de acá porque salís a... Claro, pero igual lo hacen, o sea, ¿no? Tipo, no es como esos, Caperucita como iniciada, Hansel y Gretel como iniciados. Y da la gente que se atreve a esa hoja en blanco, que se atreve que se atreve a formular la pregunta, quizás sin saber si va a contestarse o no, si va a tener una respuesta. Me parece que ir al símbolo, agarrarse de lo que sea, ya sea tipo, como decías, la cruz en la farmacia o de una iglesia, o empezar a preguntarnos de qué forma podemos empezar a darle una vuelta de tuerca, una cosita pequeña que nos colabore a parar un poco la pelota y a decir, tipo, ¿cómo me sirve a mí esto para yo poder tener una mejor contemplación de mí mismo, un mayor entendimiento? Porque no necesariamente hay que iniciarse en la masonería para poder animarse a lo que uno quiere hacer, a escucharse, a tener una conversación que está pendiente de hace un montón de tiempo. Me parece que estos símbolos que están recordándonos en las bóvedas, es como no te olvides de vivir. No te olvides de que esto puede ser mejor de esta forma, como consejo, como esto me sirvió a mí, pero está todo esto, para que esas herramientas, para que vos las tomes y puedas usarlas para el autoconocimiento. Todos nuestros símbolos, primero quiero aclararte algo. Esto es un camino más. Claro. Nada más. Ninguna verdad revelada, ninguno pase por acá que le garantizamos el sonríe allá. No, es una forma, en lo personal, yo a veces charlo con otras personas y me dicen, estos son conceptos de la psicología, estos son conceptos del I Ching, estos son conceptos de la Kabbalah, pero por supuesto, todo, precisamente, si estamos diciendo que estamos en una institución donde nos nutrimos y hablamos y tratamos de generar puentes con el que no piensa como nosotros, el que no siente, es un poco de nutrirse de eso. Y ahí está la clave de lo que dijiste, María Eugenia. Estamos en momentos complicados, tanto del mundo como a nivel sociedad, independientemente de lo que cada uno crea o separe. Estamos en un momento donde nos miramos todos mal, donde no estamos con la mente abierta para escuchar al otro, para escucharnos. Y no vernos, mira, me pasa en mi edificio, pagamos las mismas expensas, vamos al mismo supermercado, tenemos el mismo administrador, somos del mismo club de fútbol, pagamos la misma obra social, a todo no cae la FIP. Claro. Sin embargo, el del cuarto D votó A y el del cuarto C votó a B. Y tienen tantas cosas en común para decirse un buen día, más que verse como un vendepatria, y uno le dice vendepatria y el otro le dice chorro, no sé. Sí. Y son dos personas bárbaras, porque cuando hablas individualmente de cada uno, decís, ¿con cuál me quedó el otro? Vamos a sacar lo político. Sí, claro. Porque uno también uno no es una ameba, que uno también tiene sus pasiones y sus ganas. El punto es cuando la pasión ya no te sirve para crecer, sino para confrontar. Y empezás a ver al otro como enemigos. Mira, yo tengo una charla histórica que doy sobre Dorrego, sobre el coronel Dorrego y el general Lavalle. Dorrego es fusilado por Lavalle. Y a partir de este fusilamiento, simbólicamente, empezará la grieta de los argentinos. Un nuevo inicio, otro país distinto, un proyecto de país que cae y otro proyecto de país que termina.
Yo sé que esto es polémico lo que voy a decir, porque los dorreguistas son muy dorreguistas, los lavallistas son muy lavallistas. Yo admito que empecé con una... Si tendría que tomar una postura, diría que yo soy hiper dorreguista, pero escribo un libro sobre Juan Lavalle. Mira. Porque aprendí a quererlo. Si yo te digo que los dos fueron heridos 5 veces en combate, con la bandera celeste y blanca atrás, por un proyecto de país, y que a la hora de definir para dónde íbamos se mataron, o Lavalle fusila a Dorrego por 2 proyectos políticos, y empieza el desastre, por decirlo de alguna manera, es muy simbólico como 2 personas que amaban profundamente al país, por 2 proyectos distintos, llegamos hasta acá. Claro. Todavía con dolor, porque vos estás en Recoleta y ves la tumba de Dorrego con flores, y ves la tumba de Lavalle con flores. Y son dos argentinos, 2 visiones del país. Ahora, ¿por qué tenemos que caer en que una visión del país, para estar, tiene que eliminar a la otra? Claro. Las sociedades, y esto se lo tenemos que agradecer a la democracia, porque los librepensadores se pueden expresar en democracia. Las democracias se construyen con los consensos de los distintos, poniéndonos de acuerdo en un bien superior, la nación. Bueno, ¿cómo la encaramos? Educación, por este lado, allá, acá. Pero no, educación armado por acá, educación armado... No, vamos a sentarnos. Es un ejercicio durísimo. Claro. No es fácil, hay que salir de la zona de confort. Total. Hay que salir de... Es más fácil pensar que todos los que están del lado que está uno somos lo bueno y del otro lado son lo malo, entonces ya estamos todos de acuerdo, pero cuando nos damos vuelta vemos que los de acá no somos tan buenos. Sí, porque eso nos arma de alguna forma, nos da tela, quizás para poder estar donde dijimos estar. Recoleta lo que te dice es que vivas la vida en paz, que cuides la vida. Claro. Y te dice algo más. ¿Cómo los dos terminan en el mismo lugar? Todo el tiempo. Mira, hay un sector donde vas a ver el ojo del gran arquitecto del universo, para aquellos que, como les dije, como símbolo que el masón significa albañil. A ver, yo soy un albañil católico. Si yo elevo un trabajo mío a la gloria de mi divinidad, Jesucristo, si vos sos judía, no te dice nada. Si yo digo a la gloria de Jesucristo, bueno, para mí el vaso de vino es de este color, ya te lo elevé. Entonces, lo que crea la masonería es la figura del gran arquitecto del universo, ese ojo que nosotros vemos, que es el ojo de Osiris, que viene del oriente, y elevamos los trabajos al gran arquitecto. Entonces, para vos será Jehová, para mí será Jesús, una entidad que es superior a nosotros. Y bueno, es una entidad superior. La referencia del arquitecto, una vez más para de construcciones. Sí, como uno es un albañil, quien traza los planos de los albañiles es el gran arquitecto. Pero también las bóvedas de Recoleta te van a decir algo más importante de que vayas hacia adentro y que vayas hacia afuera. Es que te eduques. Es que la libertad se alcanza a través de la educación. El conocimiento, claro. Que es el conocimiento el que da poder. ¿Y por qué primero decimos fe, esperanza y caridad hacia adentro? Porque primero tenemos que conocernos. Cuando vos te conoces, sabés con lo que contás, sabés con lo que no contás y sabés desde dónde arrancás y hacia dónde crecés. Entonces, por eso te digo, en la vida de otra manera. Como cuando yo soy de los que creen que cuando parta hacia otro plano, nosotros diremos partir hacia el oriente eterno, tomaré mis herramientas de construcción y construiré desde otro plano. Desde lo biológico y me transformaré. A los 15 días empezarán a ver otros seres dentro de este cuerpo que harán otra forma y vendrán plantas y pasaremos a ser parte de la cadena biológica hasta que en algún momento un átomo se junte con otro átomo y capaz que un día nos encontremos acá hablando de masonería. Pero es siempre, a mí me encantó cuando me convocaste porque siempre un nuevo comienzo, siempre está la Mirá, los masones decimos que hay que ir al interior de nosotros, que somos nuestro templo, y cuando la construcción está mal, rectificar la piedra. Claro. No nos quedamos como la torre de Pisa, así. Doblados, claro. Debemos
Si en nuestra diaria fracasamos en los exámenes, pensamos que no nos da la cabeza para estudiar, pensamos que no podemos ser buenos padres, pensamos que no podemos ser buenos hijos, pensamos que no podemos ser... Para nosotros, el concepto de bueno, para nosotros. Bueno, hay que rectificar. Hay una famosa anécdota que cuando crean el David, hacen el David, a Rafael creo que fue. Siempre se me confunde entre Rafael y Miguel Ángel. Sí. Rafael. Siempre tengo ahí la duda, disculpen. Lo fueron a felicitar por la obra. Y él dijo, yo no hice nada, le saqué a la piedra lo que le sobraba. Hacernos cargo que el trabajo alquímico, que hay que ser los Indiana Jones nuestros, porque la obra está dentro nuestro. Sí. Y que es un trabajo ontológico, que tenemos que ir y encontrar la esencia, qué es lo que queremos, hacia dónde vamos. Que es una de las mayores angustias. Si uno le pregunta a la gente, ¿qué querés vos? Todos te dicen lo que no quieren. Pero... Yo creo siendo que tengo una casa esotérica y creo en todo esto como herramienta para conectar con uno mismo, voy a tomar algo de lo que dijiste recién, en lo que creo fervientemente y en lo que vengo trabajando hace un montón de tiempo, con consultantes, que tiene que ver con la integración. Me parece que no es ni Lavalle ni Dorrego, ni ser bueno ni ser malo, ni blancos ni negros, uno fomenta esa grieta y en esa grieta uno se vuelve más Tupac Amaru en algún punto, sí, va escindiendo de sus otros yoes que quizás piensan distinto, quizás no están como todos en acuerdo. Pero me parece importante justamente esto de siendo que lo esotérico es buscar esta partícula divina dentro nuestro, ¿no? De ir hacia adentro, de volver al inframundo, de lo que creían los griegos, esto de, no como después fue tergiversado, ¿no? Esta idea del infierno, sino como de ir hacia adentro, ir a ese lugar que decías vos justamente de ir hacia adentro para buscar esa piedra, el interior nuestro. Y también está quizás la institución, lo exotérico, ¿no? Sí, quizás claro. Hay muchas personas que se apoyan en el dogma y que les colabora en el día a día, en esa fe que hablábamos de esos 3 escalones. Entonces me parece que lo rico es poder unir, ¿no? Es integrar ambos conceptos y no tener que andar... No es blanco y negro en el damero, no, por supuesto. Es la escala de grises, que quizás al ojo no es perceptible, pero que está justamente en, mira el vado que tengo que cruzar. Como tocar un piano con la primera y con la última. Claro. Tecla. En el medio, sí. En el medio la vida. Sí, correcto. La música, el sonido. Bueno, de ahí a yo me encanta, por ejemplo, lo que es el símbolo del triángulo, ¿no? Porque tenés un punto, que es algo estático, el 1, tenés el 2, que te ayuda en esa línea, en ese recorrido. Que te habla de la dualidad. Que aparece la dualidad. Esto lo vemos mucho en tarot, en el taller, y que es una transversal a todo. Y gracias a ese 3 se genera el área. Que te eleva. Y es un área donde yo puedo moverme ya directamente, no en 2 direcciones, sino que aparece el juego, ¿no? Donde yo puedo... Entonces me parece que, retomando el tema de los inicios, de comienzos, de la hoja en blanco, del primer día de clases, de esa palabra que no digo, de esto que no me animo, sí, claro. Quizás ese miedo de poder vencerlo, entendiendo que no tengo que dejar completamente todo lo otro, que quizás lo puedo traer un poco conmigo, porque toda elección implica una pérdida. Por supuesto. Entonces pareciera ser como que tenemos que inmolarnos y decir, voy a dar ese primer paso, y bueno, qué miedo que tengo que dejar en la casa de papá, de mamá, lo que tengo. No, uno también lo puede traer. Y ahí me parece que es como que se alivianan las cosas. Está dentro, a ver, uno bien tiene un código genético. Claro. Y siempre, a ver, los conceptos que yo doy, los doy desde el occidente cristiano y en Sudamérica. Si yo estaría en Norteamérica, seguramente mi concepción del mundo fuera otra. Si fueras budista en Oriente, también lo mismo. Otra vez charlábamos con un amigo que él me decía que no podía creer la calidad educativa que tienen nuestros estudiantes, aún con la educación en crisis como la tenemos y con la falta de presupuesto, correcto, contra un estudiante del primer mundo. Sí. Es probable que vos estés en San Diego y le preguntes a un chico cuál es la capital del estado de Arkansas, no lo sabe. Sin embargo, si yo le pregunto a cualquiera, ríos de Europa, capitales de Europa,
países de América, países de Asia, países de Australia, de Oceanía, la mayoría me los va a comentar porque nosotros tenemos la educación de la colonia. Nosotros pertenecemos a un lugar estratégico donde tenemos necesidad de saber de nosotros y de saber de los imperios. Los imperios no tienen necesidad de saber de las colonias. Son ellos. Ellos son el centro del mundo. Nosotros somos la periferia. Claro. Y si estaríamos en el Oriente, opinaríamos y tendríamos otra visión del mundo. Por eso muchas veces, y no hablo claramente de los fanatismos ni de los terrorismos, la cultura oriental nos resulta imposible de soportar. Qué sé yo, para mí sería imposible vivir en la India, pero imposible, porque tengo incorporado determinadas pautas de vida ya de generación en generación que no estarían, no podría, por más que le ponga ganas. Claro. Haría lo que hacemos, vamos 3 meses, 4 meses, nos hacemos los budistas, pero cuando viene el avión volvemos rápido para Ezeiza. Mucha gente va y se queda, pero es todo un golpe, se te mueve el mundo. Sí, implica un cambio de idiosincrasia, tipo de paradigma, o sea, grande. Nosotros, yo te dije que éramos también una institución fraternal. ¿Y eso qué significa? Significa que todos los hermanos que son masones tenemos la obligación de asistirnos y de asistir al que tiene alguna necesidad. Desde lo importante, vamos a decir, la masonería sostiene el hogar Bernardino Rivadavia, en Máximo Paz, un hogar donde da escuela primaria y secundaria, más de 150 chicos, y es la gran apuesta en una zona difícil, hacia la educación, hacia que los chicos puedan acceder. Pero todos los hermanos debemos colaborar con ese hogar. Y no es solamente dar dinero. Hay que ir, hay que estar, es tiempo, es estar con los chicos, es ayudar a la cocina, es fijarnos si hay que pintar la cancha de básquet, la cancha de fútbol. Hay un canil, que van los veterinarios, que cada vez, imagínate, si cada vez hay más personas en la calle, imagínate lo que es el tema animales. Están los chicos de Boy Scout, hay una huerta. Se hace un gran trabajo. Y siempre estamos tratando de estar... ahora nosotros estamos trabajando, en lo particular, en un taller donde yo estoy trabajando. Vamos a hacer un trabajo con la Fundación Sí, para hacer a ver si podemos ayudar en algunas cosas que están necesitando. Y todo el tiempo los talleres masónicos están tratando de generar eventos. Porque es muy importante, no solamente es fácil decir la fraternidad, lo que hay que hacer es ejercerla. Porque tiene que ver de vuelta, me parece que esta dualidad de mirar hacia adentro y después volver a mirar hacia afuera. Digo, me parece que tiene sentido la fraternidad cuando primero uno también empezó esa caridad bien entendida en casa. Por supuesto. Y es muy importante que de repente un gerente de una empresa muy importante esté ahí. Claro. Esté sirviendo la comida, esté acompañando a los chicos, pero no por una cuestión Se entiende perfectamente, sí. Ver otras realidades, empatizar con otras realidades, bajarse también de esa zona de poder y de egocentrismo, porque cada cargo implica un poco de eso, digamos, ¿no? Si uno no tuviera ego, no puedes salir al mundo. No puedes abrir la puerta. No. No puedes abrir la puerta. Vos te sentás y la gente viene y te pregunta y vos tenés que sentirte solo. Es necesario. Y hay que romper un montón de cosas y después, uno después vuelve. El punto es que todas las cosas tienen... Vamos de vuelta al símbolo. Subaldosa negra y subaldosa blanca. Y todo es un nuevo comienzo. Claro. No hay... Lo estático no existe. Lo estático es muerte. Estamos en un mundo... A ver si nos damos cuenta que la Tierra no solamente gira todo el tiempo alrededor de ella, sino que gira alrededor de un universo. Que es eslabón, pero también es cadena. Si el mundo se mueve, ¿cómo nuestra vida no se va a mover? ¿Cómo vamos a pensar que todo puede ser estático? Que dejemos esto así. Estamos en un momento muy simbólico. Yo soy profe de historia y estamos en el mismo momento que estaban los habitantes cuando fue la revolución industrial.
De repente apareció un telar y se quedaron sin trabajo 80 personas. Sí. Y de repente vino la máquina y vino el vapor y vino aquello y se caían como más. Sí. Hoy tenemos la inteligencia artificial que ninguno de los que estamos acá, ni vos ni yo, mira, yo soy profesor de historia, guía de turismo y productor de seguros. Vivo de los seguros, mis agencias de seguros. A ver, ¿hasta cuándo vamos? Somos la generación del papel, que ya se termina. Somos la generación de la letra cursiva. Sí. ¿Sé cuánto no se escribe con letra cursiva? Hay muchos colegios que ya no enseñan a escribir con letra cursiva. Es como el latín, se va muriendo. Sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer nuestros hijos? ¿Qué vamos a hacer nosotros dentro de 10 años, dentro de 5 años? Yo entro a mi casa y ya digo Alexa, y Alexa empieza con la música. Y Alexa marca mi vida, a veces Alexa. Y ya escucho lo que quiere Alexa. Porque digo Alexa, rock nacional, y me manda la canción que quiere Alexa, rock nacional. Tengo ganas de agarrar de vuelta los compact, que los dejé para por lo menos escuchar canciones que Alexa ya no trae. Y estamos en una situación de mucha inseguridad. Un punto de inflexión, sí. Un punto de inflexión complicado. Sí. Y fíjate lo complicado que estamos como país, que cada vez que salimos a la calle hay 12 argentinos que no vuelven. Esa es la estadística de accidentes de tránsito solamente. Mirá qué mal que estamos. Sí. Mirá, cada vez que alguien se sube a un auto, la cabeza en 600 millones de lugares y con los ojos que tenés que tener: monopatine, bicicleta, moto, auto, Uber, todo desesperado, todo corriendo. Sí, sí. El símbolo que está ahí cuando en su casa, símbolos que están al alcance de todos, un cortafierro, un mazo, una cadena, un compás, una escuadra, una plomada. La plomada te pone en eje con vos. Claro. El nivel te nivela. Perdón, aunque por la redundancia, te pone en equilibrio. Eso quise decir. Hacerte pisar el freno. Un poquito. Para no pegártela en la curva. Porque la curva está. Y para que no te asalte el miedo, el terror. Porque si no, hay como una especie de amenaza como inminente desde hace un tiempo. Y fue todo muy rápido como se dio en esto de quién voy a dejar de ser cuando suceda todo, cuando venga el vendaval, cuando venga el tsunami, ¿no? O sea, donde hay esta idea de esta cosa, ¿no? Lo liminal, que uno está en el vano de la puerta. El tsunami llegó, que es como dice Cerati. Pero el tema es como, no sé lo que tengo por delante, no sé quién voy a ser y digo, si salgo y dejo esto. Pero desde la angustia no, estoy jodido, desde la angustia me tapa el agua. Por eso, desde el dolor, desde el miedo que te paraliza, te tapa el agua. Claro. Tengamos temor, claramente. Tampoco somos tontos. El temor es una sensación que nos pone en alerta. Es necesario el temor. Claro. Porque, a ver, si yo veo el enchufe y voy con los dedos, bueno. Pero el temor, o que ese susto, como el trabajo, lamentablemente, porque es lo difícil, porque la angustia la tenemos todos, no la podemos sacar. Uno no dice hasta acá. Es cómo podemos sacar salario, como diríamos los masones, ya que somos albañiles, cómo podemos desde esa angustia entender que desde ahí nos tenemos que hacer fuertes. Que desde ese lugar es donde hay que poner los pilotes y hay que pensar la construcción. Yo muchas veces a mis aprendices les digo, aquellos que tienen gusto, qué sé yo, es cuestión de gustos. Pero uno ve el Chateau Libertador, que es un edificio que tiene, no sé, 20, 30 pisos para arriba. Y uno lo ve, estilo francés, qué sé yo. Me puede gustar más, menos. Vamos a decir, es un lindo edificio. Lo que yo tengo que pensar es que ese edificio y esa belleza de ese edificio, el Cabaret, antes de salir hacia arriba, primero fueron hacia adentro. Primero hubo excavación, primero colocaron cadenas, primero colocaron... y ahí es donde se hace sólido el árbol. Primero va para abajo para poder crecer. Claro, primero la raíz. Primero hacia adentro. Y trabajar en estos tiempos no es la fortaleza, sino en la templanza. Claro. Porque uno puede ser muy duro, conceptos durísimos. Esto es así, papá. Y cuando viene la vida, que la vida no llega a todos, en lo bueno y en lo malo, si vos sos solamente duro te quebrás.
Claro. Tenés que estar templado. Tenés que ser flexible. El otro día en el taller de tarot que doy, y justamente llegamos al arcano número 10, que habla de la rueda de la fortuna, ¿no? O sea, donde todo el tiempo, o sea, donde lo cíclico y que todo cambia todo el tiempo y lo único que permanece en constante, en permanencia es el cambio. Y justamente, pero lo único que permanece ahí, que tipo anda como en el mismo lugar, es el eje. Claro. Cuando uno se mantiene en eje, cuando uno en realidad está escuchando esa voz del corazón o tiene esa pregunta articulada desde una flexibilidad, como bueno, ¿hoy qué quiero hacer? ¿Hoy qué quiero atender? ¿Hoy a qué voy a prestar atención? ¿Hoy o de qué no estoy viendo? ¿Qué me olvidé? Uno está más conectado y toda esa periferia, todo ese afuera, por más que venga el cambio, por más que el arriba pase a ser abajo, no afecta al eje. Claro que sí, claro, o sea, por eso nos cambian las cosas. Por eso tenemos que rectificar. Claro, perdón, nos cambian las cosas. Sí, claro, y es permanente, o sea, nos cambian las cosas, nos afectan, no es que somos todo luz y ya, pero no se nos juega la vida, no se nos juega la existencia, somos más que eso en algún punto. Yo te voy a contar una anécdota tonta, que capaz que viene al caso, pero cuando dijiste me acordé de eso. Yo te conté que estamos armando una especie de obra para presentar. Esa obra tiene músicos. Sí, esa obra tiene músicos. Ya les vamos a contar, pero un poquito como para adelantarte, va a hablar de geometría sagrada, de cábala, de música. Va a haber músicos. Hay un pianista muy, muy importante. El guitarrista, que es muy buen guitarrista, que es el hijo de mi pareja. Y la bajista, que es una muy buena bajista, que es mi hija. Ahora bien, cuando yo armo todo el evento, en lo urgente, le digo a mi pareja, lo vamos a convocar a Fran, lo vamos a convocar. Y yo no estaba convocando a Julieta, era mi hija. Mi hija callada. Cuando caigo en la cuenta, que digo, porque yo estoy armando, no lo vi? Cuando estoy armando los agradecimientos y agradezco agradezco a tal que el hijo de Gaby, digo, mi hija va a estar ahí. Y es música. No es que es música. Claro. Entonces, bueno, voy como hacemos todos los padres. Antes de ir a A, paso por B, por C, por D. No quería decirle, Julieta, por favor, sumate porque en realidad te necesito como música, pero aparte me di cuenta que que me estaba precisamente perdiendo de dejé vos, para lo último. Y mi hija me miró y me dijo, ¿pero vos querés que yo esté? ¿O me lo estás diciendo para que no me sienta mal o que no te sientas mal? ¿Y qué es lo que te quiero decir con esto? Que yo la trataba a Julieta como la Julieta que iba a la primaria y la secundaria. Y hoy Julieta ya se está por recibir de profesora de letras. Y mi hija más grande ya tiene 29 años y vive sola. Y los hijos que hasta ayer uno le llevaba, como dice el refrán, como chico para colegio, hoy te desafían. Pero te desafían desde un lugar, por lo menos si uno se para si uno es duro, es un lugar horrible. Porque te cuestionan todo. Pero si vos sos flexible, te abren a un mundo de realidades distintas o de miradas distintas y uno se da cuenta que viene con miradas llenas de mandatos. Y no te perdés la oportunidad de que te enseñen algo. Pero todo el tiempo. Yo creo que desde hace 5 o 6 años, no quiero ver, creo que soy otro padre con ellas. No. Que ya no digo determinadas cosas, que ya no uso determinadas palabras, pero no para quedar bien con ellas, porque me hicieron entender que no está bueno. Que te parás en un lugar de la vida horrible. Que te parás en un lugar de la vida donde despreciás al otro, te pensás que sos mejor, creés que vos sos la ley, te pensás que vos tenés las tablas, los 10 mandamientos acá abajo. Los hijos tienen otra mirada. A mí en la vida se me hubiera ocurrido decirle a mis padres que tenía otra elección sexual. Hoy para mí, si alguna de mis 2 hijas viene y me dice que tiene otra elección sexual, yo ya estoy convencido que si ella es feliz, yo la acompaño. Yo soy el padre, la tengo que sostener y acompañar. Da igual, claro. Esta charla era impensable. Claro, sí. Nada. Yo vengo de una generación, no todos, tampoco quiero generalizar, pero por lo menos la mayoría de mis amigos o de la gente que hablo, donde era muy difícil hablar de lo que nos pasaba en nuestra casa. Muy difícil. Uno aprendía, sobre todo los hombres, en la calle. Claro. Y en la calle aprendes todo. Lo primero que aprendes son los prejuicios. Porque la calle, si hay algo que tiene en la calle, es prejuicio. Como la calle es
simbólicamente uno lo ve como la inseguridad y esto como la protección, es la muerte, la calle, hay que pertenecer y para pertenecer te tenés que diferenciar de otro, tenés que generar el rebaño por acá y siempre tenemos que tener un enemigo para todos tener sentido de pertenencia, y este es el que hay que destruir, pero acá adentro pagamos los costos por estar acá adentro, porque después que este se va necesitamos otro. Y así sucesivamente. Es la construcción permanente del... Había un texto de Carlos Ares, me acuerdo, lo repito siempre, no me acuerdo entero porque era larguísimo, que salía en La Maga, sí. Que te aparecía tipo, en la parte de atrás. Decía, cuando ya no estén enfrente aquellos que tanto amábamos odiar, porque nos constituyen, o sea, onda, como no nos vamos a hacen. soportar. Claro. ¿Qué pasa si de repente no tengo algo que me... ¿no? ¿Qué pasa si nos animamos a ver qué es lo que nos queda mejor? Es que de vuelta, ¿qué pasa si integramos a ese otro? Y entiendo que también, tipo, ese otro también es parte de mí en algún punto. Y es como, ya no puedo estar como mirando tanto afuera, tengo que empezar a mirar adentro. Es que... ¿Así? Todo el tiempo la vida se interpela. Mira, a mí la semana pasada falleció un amigo muy importante. Esos que uno considera que son los imprescindibles. Esos que tienen las palabras, que saben rápidamente ponerlo en eje. Y lo primero que yo sentí fue, aparte de una gran tristeza, dolor y el llanto, después empecé a pensar por qué estaba tan mal. ¿Era la sensación de no verlo más? ¿La pérdida? ¿O en realidad la ausencia de mi amigo ponía arriba de la mesa toda esa fragilidad, finitud, todas esas debilidades que yo me sentía contenidas por él? También, claro. Y en realidad, simbólicamente, yo estaba dependiendo más del afuera que del adentro. No te digo que me siento mucho mejor, pero por lo menos pude despedirme de él de una manera más honesta, decirle gracias desde otro lugar, no de, che, ¿por qué te fuiste? Desde el enojo, a decirle, placer haberte cruzado en la vida. Y sigo diciendo, puede ser, algunos dirán un optimista tonto, por usar un tonto alegre, esa es otra palabra, pero no es así, no crean, no va por ahí. Va porque también uno puede elegir por dónde va. La vida no es fácil, la vida nos cuesta a todos. La construcción, yo me levanté a las 8 de la mañana, empecé con los seguros, con los siniestros, con esto, mis hijas, los problemas, Llegaron las 6, estaba contento, porque yo tenía que venir acá. No sabía hablar de qué ni con quién. Hablamos ayer 10 minutos. Yo te dije, voy, me encantó, vamos, nos sentamos y empezamos a charlar. Yo te podría haber dicho, estoy cansado, es viernes. Claro. Me quedo en mi casa porque a las 10 llega mi hija a la facultad, yo cocino, a mí me gusta cocinar porque vivo con ella, o mejor dicho, ella vive conmigo. Después va a venir Gaby, ya estamos más tranquilos, cerramos la semana, ¿qué voy a venir a...? Sin embargo, había la posibilidad de conocer a 2 personas interesantes, recomendadas por un amigo, una charla que seguramente nos puede nutrir a los dos. Y esto es lo que me gusta. Acá es donde yo me acaricio, acá es donde ejerzo la caridad conmigo. Donde corres tu propio límite. Acá donde digo, che, Norberto, estuvo bueno, y mañana, cuando empiece el tour con la gente, les voy a decir, che, ayer estuvimos charlando sobre tarot, sobre los símbolos, sobre los inicios. Y mañana va a ser otro día. Total. Y cuando yo me paro delante de la gente, tengo que entender que esa gente me eligió, pagó, se levantó temprano, viene a un cementerio a caminar 4 horas, que es lo que dura más o menos el recorrido, con lo cual yo debo no solamente de honrarlo, sino de honrarme a mí, porque esa gente viene por mí, pero yo le tengo que devolver mi mejor versión. Entonces tengo que elegir de qué manera voy a construir, qué palabras voy a usar, que debo ser una persona cálida, que debo ser una persona que trate de entender si alguno tiene una pregunta, o si está un poco enojado con la masonería y decide decirme, mirá, yo tengo... Y eso se lo debo de aceptar. ¿Cómo no se lo voy a aceptar? Si Quiroga era masón y federal, y Sarmiento era masón y era unitario. Sí, claro. Si este año la masonería argentina sacó las fichas en la Noche de los Museos de
del general Perón y del presidente Raúl Alfonsín. Mirá, claro. Si no hay nada más enriquecedor de los talleres masónicos que buscar puntos en común con los distintos. Yo siempre cuento que la posibilidad de ser guía de sitio de Recoleta no la consiguió. Me lo gestionó, me dio la posibilidad de decirle: Norberto, presentate y exponé. Un hermano que jamás ideológicamente va a pensar como yo. Es muy probable que si fuéramos profanos estaríamos a los piedrazos, que tiene otra religión. Y fue el tipo que me tiró el centro y apostó en mí más importante. Precisamente porque decidió no ver al Norberto político ni al Norberto religioso. Pero no porque lo detestaba, sino porque decidió apostar al Norberto que trataba de elevarse y decir: no renuncio, porque yo cuento Recoleta y cuento la simbología cristiana también ahí, como te contamos la simbología judía que hay, pero entendiendo que podemos elevarnos y respetando todo. Claro. Yo empecé a decirte que yo escribí y soy un apasionado de Dorrego, y yo llego a la Valle a conocer a la vida de la Valle desde otro lado, cuando me saco el enojo, cuando es un hermano que viene y me trae un par de libros de la Valle y me dice: seguí enojado, pero míralo por acá. Y empecé, ¿viste? Los historiadores empezábamos a buscar, y bueno, y vamos a ver. El primer día estaba como los perros, veía el libro, ¿viste? No me acercaba. Y después me terminé, no te digo enamorando, pero estamos escribiendo un libro que es Tras los Pasos de la Valle, y ya fuimos a Colonia del Uruguay, hay una localidad que se llama Ombúes de la Valle, estuvimos dando charlas en Navarro, donde fue fusilado Dorrego. Pero la idea es explicar a estos próceres desde el lado humano. ¿Qué los llevó a equivocarse? ¿Por qué se arrepintieron? ¿Qué cosas pudieron haber hecho con el diario del lunes? Porque tenemos la posibilidad de verlo desde acá. Claro. ¿Pero para qué? Para que no cometamos esos errores, para que cuando tengamos dos personas con dos pasiones profundamente argentinas, entendamos que es en los consensos. Porque yo creo que en algún punto esas preguntas también te las haces a vos. Todo el tiempo. Mientras estás escribiendo ese libro. Por eso no lo publico. Eso ya será otra cosa para trabajar. Siempre le falta algo. Claro, sí. Sí, lo tengo que tener en la lista. Sí, claro, en terapia. Es un terapia. Eso. Para ir cerrando, me gustaría preguntarte, y para volver al cementerio después de tanto que este viaje que hemos hecho, ¿cuál es el símbolo que te sigue movilizando después de que has caminado por esas calles tantas veces? El damero. La cantidad de tumbas, yo sigo tumbas, perdón, de bóvedas, que hay solamente 13 tumbas en tierra. Mira vos, mira qué simbólico. Las deja alvear, una de nuestra bella y amada Remedios de Escalada. De la numerología, vamos a hacer chocolate con eso. Tumbas construidas con geometría sagrada. Claro. La bóveda del almirante Brown. Otra palabra para llevar a terapia también. Es como que sale... Sí, porque nos llamamos sobre héroes y tumbas. Entonces, la bóveda del almirante Brown está hecha con geometría sagrada, es una chacrana que sale, parece que sale desde el interior de la tierra. La bóveda del general Tomás Guido es una cámara de iniciación masónica, una cámara de reflexión masónica. Construida con piedras de la cordillera de los Andes. Pero el damero es lo que me obliga a elevarme de la dualidad. Es lo que me dice: no te quedes con lo primero que te sale. Elevate. Lo primero que sale es de dónde venís o tu zona de confort o de mandato. No. Escucha al otro. ¿Viste? A veces los productores de seguro, cuando nos dicen: ¿tengo cobertura? No. Entonces el tipo te dice: no, pero es la rueda. No, sí, la rueda sí, pero no. Claro. Primero el no. Elevarse. Y el damero lo que me dice es, y yo te lo digo en Recoleta: chicos, son las 2 de la tarde, le digo, de este día, ya nos comimos 14 horas, el día puede venir muy mal, pero a este día le faltan 10 para morirse. ¿Y cómo hacemos para equilibrar esa balanza? Claro. Porque miren que no sabemos si tenemos mañana.
O quizás ni siquiera nos quedan 10, claro. No sabemos si tenemos tiempo. Bueno, tratemos de irnos lo más armónico con nosotros, con lo menos pendiente. Y lo menos pendiente es lo más sencillo. El beso a los que queremos, las ganas de salir adelante, las ganas de pelear. Lo único que importa es que te quedan 5 minutos. Por Dios, claro. Sáquense en esa cadena que lo atan a uno, a esa zona de que uno se cree que no puede, que siempre el afuera es mejor que uno. Y la verdad, la alquimia, la vamos a hacer desde adentro hacia afuera. Y si queremos ser más simbólicos, Sarmiento, cuando nos metió en las aulas, más allá de la figura polémica de Sarmiento, pero vamos a quedarnos con la obra sarmientina y no con el personaje, nos está diciendo que es a través de la educación. ¿Y por qué si pensamos que no agarramos y nos cuesta hacer los palotes? ¿Por qué pensamos que trabajar hacia adentro no es como los palotes? Claro. No es un ejercicio sencillo el de ir hacia adentro. Bueno, pero la construcción empieza cuando llega el camión y empiezan a colocar los carteles. Todavía ni empezamos a hacer el agujero. Bueno, en algún momento uno tiene que convertirse en el arquitecto de su vida para dejar de ser albañil hacia afuera. El trabajo del masón, en algún punto, es convertirse en su arquitecto para decidir cuándo hay inicios y cuándo hay finales. Cuándo hay un nuevo inicio, cuándo la construcción debe de parar o debe de rectificar, o que hay que iniciar una nueva construcción. Quizá nuestra construcción es muy amplia para el terreno que tenemos para levantar. Entonces vivimos haciendo castillo en el aire. Nada, un poco va por ahí, es tratar de soportar la vida hasta que el gran arquitecto lo llame. Eso. Y dejar un buen recuerdo, porque esto también es importante. En función de la construcción que nosotros hagamos en vida, serán como se nos recuerden. Claro. Y yo soy de los que cree que, como la película Coco, uno muere cuando llega al olvido. Recoleta es un gran miedo al olvido. Bóvedas construidas en forma de palacios, en forma de pirámides, en forma de templos, en forma de edificios, para arriba, para abajo, para los costados, para que uno pase y diga, acá está Don Pedro de Mendoza, por decir algo. Entonces volvemos a hablar de Don Pedro de Mendoza y es un nuevo inicio para Don Pedro de Mendoza, vuelve a salir del olvido. Quizás no todos tengamos la posibilidad de dejar esas bóvedas, pero podemos dejar otra cosa, podemos dejar una frase, un mensaje, una charla, en los que amás, una acción, un beso. El olor de los fideos de mi vieja. La receta. La tortilla de mi vieja. Claro. El diario abajo del brazo de mi viejo llegando y contando o su sombría de bien ante determinados momentos. Esos son los ejemplos. Uno también decide cómo ser ante sus parejas, ante sus hijos y ante los demás. Eso es una decisión de uno. No viene de afuera. Uno es lo que hace, no lo que dice que hace. Porque si yo le pego a mi pareja, pero digo que soy bueno, yo soy un golpeador. Claro. Entonces, es poner un poco en eje lo que uno piensa con lo que uno hace. Y lo que uno deja. Gracias por acompañarnos en este ritual. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por no tenernos en cuenta en lo personal. Yo voy a cerrar leyendo un pedacito chiquito que escribí para dar un cierre la semana que empezamos hablando de comienzos y la terminamos hablando de finales. Pero quizás los símbolos nos enseñan que ambas cosas son inseparables. El iniciado deja atrás una versión de sí mismo. El viajero abandona una tierra conocida. El niño deja de ser niño en algún momento. Y la semilla deja de ser semilla. Y aquello que llamamos final muchas veces no es más que el nombre que damos a una transformación que todavía no comprendemos. Quizás por eso los antiguos construyeron rituales, para recordar que toda muerte contiene una promesa y que toda verdadera iniciación comienza cuando nos animamos a dejar algo atrás. Si vos hoy pudieras empezar algo mañana, algo nuevo, ¿qué tendrías que dejar morir hoy? Nos vemos.